Minutos cuando tenemos el placer de recibir a Julina Staffel, que ha estado con nosotros en otras oportunidades, sobre todo cuando estábamos en un programa que desapareció. No desapareció el programa. De hecho, lo mejoraron. El rumbo de... Sí, lo mejoraron. No desapareció ese programa. No. Está. Sigue en rumbo. Sigue en RCC Pero Media. con rumbo o sin rumbo. No, en rumba. En RCC Media todo tiene rumbo. En rumba. Ah, ok. Sigue en rumbo, Okay. en rumba. Bueno, pues vámonos Bueno, con Julina. bienvenida, Julina, tu calidad de directora ejecutiva del Banco de Alimentos de la República Dominicana. Es un honor tenerte el día de hoy, que por declaración de las Naciones Unidas, Día Internacional para la Concienciación sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Nos gustaría que nos diga en qué consiste el Banco de Alimentos y sobre todo la importancia de este día de concienciación para evitar la pérdida de los alimentos. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Siempre es un placer estar con ustedes. Qué grupo tan ameno. Pues el Banco de Alimentos es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que trabajamos para rescatar alimentos y donarlos a organizaciones con inseguridad alimentaria. En ese sentido, el banco en los últimos 3 años ha crecido un 750%, donde hemos pasado de atender 2.500 personas mensualmente para atender casi 20.000 mensualmente, que reciben alimentos del Banco de Alimentos, valga la redundancia, para satisfacer las necesidades nutricionales de sus beneficiarios. Estamos hablando de hogares de niños y niñas huérfanos y abusados, hogares de adultos mayores, adictos en recuperación, comedores, etcétera. Y este día que celebra la Nación Unida hoy, internacional, sobre la concienciación de la pérdida y desperdicio, ¿cómo nos encuentra en República Dominicana? Sabemos, por ejemplo, que en otros países, sobre todo, por ejemplo, una vez vi que en Inglaterra casi el 40% de los alimentos de los supermercados se bota en la basura, y aquí la tasa también. Aquí es muy alta. ¿Cómo estamos nosotros en un país que padece de desafío alimentario? Ahora mismo, sin ir más lejos, un país donde hay muchas localidades que se necesita alimentación. ¿Cómo estamos frente a eso? Bien, en un país donde tenemos tantos programas precisamente de ayuda y en materia de alimentación, como lo es el INESP, el Plan Social y todo eso, este Día Internacional para tomar conciencia sobre la pérdida y desperdicio de alimentos nos encuentra donde se está aplicando una normativa, que es la normativa 0921, que lejos de incentivar las donaciones, lo que hace que la castiga. ¿De qué manera? Bueno, porque tú sabes que las empresas tienen un tope para... Es impuesto interno esto, ¿verdad? Esta normativa. Sí. La DGI, correcto. Sí. Tú sabes que las empresas tienen un tope para hacer donaciones. Entonces... 5% me parece. Correcto. Inmediatamente, cuando una empresa que trabaja con productos alimenticios, los productos están próximos a vencer, ya estos productos pierden valor comercial. Entonces, tienen 2 opciones. O lo donan, pero tienen que pagar esos impuestos, o simplemente lo destruyen para que les sean deducidos. Entonces, en esa normativa han metido tanto las donaciones económicas a nivel financiero como las donaciones de alimentos, y nosotros como Banco de Alimentos pedimos al gobierno, pedimos a nuestros senadores, diputados, nuestros congresistas, que por favor legislen para que República Dominicana se inserte dentro de los países que estamos trabajando comprometidamente con el logro de desarrollo, los objetivos sostenibles al 2030, de hambre cero y de reducción a la mitad de la pérdida y desperdicio de alimentos. Pero ¿ustedes han hecho esa solicitud de manera formal? ¿La han tramitado conforme a los protocolos, por ejemplo, del Congreso o de la misma presidencia? Desde el Banco de Alimentos tenemos el honor de presidir el Comité Nacional para la Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. En ese comité convergen muchas personas, sobre todo de la FAO, de Naciones Unidas, del sector privado, también del gobierno, donde sí estamos haciendo esfuerzos. Ya hemos visitado a algunos senadores, algunos diputados, para revisar la ley que reposa en segunda lectura en la Cámara de Diputados, a fin de que esa ley sea modificada. Pero hablaste de que ha habido un aumento de un 700, 800%, ¿fue que dijiste? Sí, las operaciones del Banco de Alimentos han crecido un 750%. ¿Qué significan las operaciones?
Bien. En términos prácticos. En términos concretos. prácticos estamos hablando de que en el año 2018-19 recolectábamos en un año 118,000 kilos. Ya eso nosotros lo estamos haciendo en un mes. En ese entonces nosotros alimentábamos o le dábamos donaciones a 2,000 y pico de personas. Ahora estamos alimentando casi 20,000 personas todos los meses que reciben alimentos de manera abundante, confiable y seguro a través de nuestra institución. Esa Entonces, articulación, ¿cómo se hace? Exacto. O sea, tú tienes a 20,000 personas, tú hablaste de hogares con niños, digamos, con necesidades especiales, hogares envejecientes, poblaciones vulnerables, pero ¿cómo, a través de qué instrumento el banco puede focalizar la ayuda o a través de qué ventanilla las personas pueden inscribirse en ese listado de ayuda para ser pasible de estar en ese listado? Bueno, tenemos reglamentos o parámetros muy estrictos para pertenecer o recibir ayuda del Banco de Alimentos. En primer lugar, las personas se acercan a nosotros y solicitan la ayuda o nosotros lo identificamos. Inmediatamente llenamos un cuestionario, puede ser vía telefónico personalmente, y luego cuando ellos no lo están esperando, nosotros le visitamos en los próximos días a su solicitud. Le visitamos para comprobar que ciertamente ejercen la labor que dicen hacer, verificamos su documentación de que están debidamente registrados bajo las leyes dominicanas y que además pueden demostrar su capacidad de almacenar y procesar los alimentos que reciben del banco. Muchas personas vienen, tenemos por ejemplo este hogar de adictos en recuperación, y llenamos todo y perfecto, tenemos 45 internos y tenemos cocina y sí, tenemos nevera, todo sí. Cuando vamos, resulta que no tienen condiciones ni siquiera de salubridad para nosotros hacer llegar nuestros alimentos. No tienen ni siquiera una buena despensa, una buena cocina. Hay veces que nosotros, o muchas veces... O sea, es solo a instituciones que ustedes le dan esto, Correctamente. no a familias individuales. No, cuando le damos a familias individuales son campañas. Por ejemplo, ahora mismo el ciclón nos sorprendió con una campaña junto con la Fundación Mafre, donde estamos llevando durante 3 meses consecutivos a los mismos grupos de familias en provincias como San José de Ocoa, en Monte Plata, en San Cristóbal, etcétera. Se seleccionaron, se hicieron unos levantamientos y lo llevamos. Para esos fines conseguimos recursos destinados a llegar a esas familias, porque el Banco de Alimentos, como ONG sin fines de lucro, no tiene recursos ni una plataforma para recoger los alimentos que dan en donación y también para distribuirlos, sino que nosotros los recolectamos, lo acopiamos en el banco, en nuestras bodegas, y las organizaciones que pertenecen ya al banco vienen mensualmente 2 veces al mes a retirar la donación que le corresponde, según la cantidad de personas que tienen internas. Pero miren, ustedes podrían hacer acuerdo a partir de fomentar la responsabilidad social corporativa. Podrían hacer acuerdos con empresas de transporte o con instituciones, por ejemplo, como Fenatrado, que es una institución con una cantidad de afiliados. Y actúa territorializada también. Y otra cosa. Los comedores económicos tienen los comedores una buena flotilla. Le pueden facilitar para el transporte, ustedes firmar acuerdos. Nosotros tenemos actualmente 4 camiones y tenemos 2 vehículos de menor capacidad, pero que están en perfectas condiciones. Sin embargo, nosotros estamos certificados por The Global Food Banking Network, que es la red mundial que agrupa los bancos de alimentos, que cumplimos con ciertos parámetros que ellos establecen, lo cual nos obliga a trabajar de una manera, digamos, puntualizada. Okay. Entonces, esas alianzas siempre son bienvenidas. Y en ocasiones, por ejemplo, como en este momento, hemos necesitado de colaboración de otros gremios similares a lo que usted menciona, quienes nos han asistido para llevar los alimentos a las provincias del este, a Samaná, etcétera. O sea que sí, que son alianzas muy válidas, que los bancos de alimentos alrededor del mundo siempre estamos abiertas a establecerlas. Mira, hay una experiencia en este momento que se ha agudizado la situación de la vida por el impacto del virus, por el impacto de los efectos de la guerra. Ha tomado fuerza en todos los gobiernos su política de los bancos de alimentos. Pero tienen un obstáculo los bancos de alimentos. Han operado como un aparato pura y simplemente de asistencia, no como una política general de toda la estructura del Estado para tomarlo en cuenta. Este es el momento de revalorizar la función del Banco de Alimentos. Correcto. Y en ese orden yo quería preguntarte,
¿ustedes tienen alguna línea de relación con toda la institucionalidad del Estado? No al revés, de que ellos si te necesitan te busquen. De la manera que usted lo plantea, no. Sin embargo, hemos logrado sensibilizar a algunas instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura nos da soporte, el programa Supérate también, de manera que lo que usted menciona es coyunturalmente muy oportuno. En un momento donde el Banco de Alimentos, con, por ejemplo, el Consejo de Desarrollo Social y Económico, el CODES, estamos tratando de establecer políticas públicas precisamente para poner el Banco de Alimentos en la mira del gobierno y la seguridad alimentaria dentro de la agenda del gobierno, porque volvemos entonces con el tema de el incentivo a las donaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cuáles son los esfuerzos que se está haciendo desde el Congreso para tener una ley que proteja e incentive a los empresarios que componen la cadena de suministro de alimentos para que, en vez de destruir alimentos que simplemente han perdido su valor comercial porque están próximos a vencer, puedan ser donados y puedan ser consumidos? Usted sabe que el hecho simplemente de que el gobierno o que las instituciones destruyan los alimentos, eso inclusive contribuye en gran medida a la generación de gases con efecto invernadero, que son los que producen el calentamiento global. La destrucción de desechos sólidos. ¿Pero aquí se está destruyendo alimentos? Completamente. O sea, no es que se están dañando, es que se están destruyendo. Aquí hay pérdida y desperdicio de alimento. Y hay una pequeña diferencia. La pérdida de alimento es la que se genera en la cosecha y la poscosecha. Y el desperdicio de alimento es después que sale y se distribuye hasta el consumidor final. Ahí está el desperdicio. Pero los supermercados, aquí hay grandes cadenas de supermercados que no nos ha valido. Prefieren destruir en vez de donar. Pero hay un cambio. Ya no serán ustedes un aparato de caridad pública, sino un aparato de función general del gobierno. Nosotros quisiéramos que de esa manera pues nuestra labor sea reconocida y valorada, pero porque imagínese usted en tiempo de la pandemia, cuando se retiraron todas las ayudas, donde todo, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. En el Banco de Alimentos llegaban las instituciones y decían, gracias al Banco de Alimentos no hemos cerrado. Imagínese lo que hubiera constituido para el gobierno, que 20, 40, 50 organizaciones de niños huérfanos y abusados, de adultos mayores que hubieran cerrado sus puertas, hubieran mandado a esos niños a su zona de peligro, a esos adultos sin personas que ni siquiera lo visitan, no tienen ni dónde ir. ¿Qué hubiera costado para el gobierno el hecho de que esas instituciones, por falta de recursos, por falta de alimentos, hubieran tenido que cerrar sus puertas? Entonces sí, quisiéramos que el gobierno ponga la mirada en el Banco de Alimentos. Por ejemplo, ahora mismo estamos necesitando un local. Hemos crecido ese 750% con la misma estructura organizacional y dentro de la misma localidad. Ya cada día el trabajo se hace un poquito más retador, en un momento donde cada día tenemos más solicitudes de ayuda, donde es evidente la necesidad y la inseguridad alimentaria que nos arropa. Y recuérdense que cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de inseguridad alimentaria en todas sus formas. Desnutrición, malnutrición, lactancia infantil, bajo peso al nacer, obesidad. Entonces, mucha la conciencia que tenemos que hacer en este momento. Porque reduciendo la pérdida y desperdicio de alimentos, no solamente contribuimos a nuestro medio ambiente, a dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos un mundo mejor, sino que también contribuimos a cerrar esa brecha y a lograr el objetivo de desarrollo sostenible, que es hambre cero al 2030, y reducir en la mitad el objetivo 12.5 de desarrollo sostenible, que es la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Muchísimas gracias, Julina. Éxito, y es un esfuerzo encomiable que toda la sociedad debería estar apoyando. Muchísimas gracias. A ustedes. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.